Su declaración del Consejo más que técnica es política. Entonces esta idea de que el déficit por sí mismo va a causar una inflación y un hecatombe no es cierto. Mira nomás, el dólar está en 3.30 y algo. Ya el Consejo Fiscal, ¿quién le hace caso? Keiko se vuelve a presentar, bueno, no es sorpresa para nadie, pero ya oficialmente parece que se vuelve a presentar, ¿no? Todo el mundo va por su culo para asegurar un salario, o poder en todo caso. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Frontera Crítica. Como siempre, Daniel Sada y César Gutiérrez, Daniel Sada, para tratar los temas más importantes de la actualidad nacional e internacional. César, ¿cómo estás? Bien, Daniel. Bien. Semana de economía y de elecciones. Uno para cada uno que es más que suficiente. Parece que hay alguna preocupación por el déficit fiscal, ¿no? Un poco exagerada la preocupación, en mi opinión, porque los datos que se tienen no dan para la alarma. El año pasado ya hubo déficit, la inflación cerró en menos de 2%, y este año la inflación va en 1.1%. ¿Por qué hay tantos saltos si el suelo está parejo, como dicen? Suena alarmismo, Daniela. Y el año pasado sí preocupaba 3.5. Claro, déficit no se cubre, deuda con la cual se cubre el déficit, ¿no? Y deuda significa más intereses que pagar. Pero este año, lo que va del año, el acumulado en 12 meses, va en 2.4. Y se prevé que el año se cierre en 2.2. Entonces la producción me parece exagerada. Y el tema es ver quién lo dice. Y eso es exagerado. Es un buen tema para discutir. Sí, claro, lo primero era un poco de dónde viene esta idea, este temor tan grande de que todo déficit genera inflación, que es el caballito de batalla de Milei, ¿no es cierto? Que parece que ha cundido en varias partes del mundo, porque, a ver, si tú ves, por ejemplo, las estadísticas de los países europeos, tienen déficit permanentemente todos los años y no de este nivel, y su inflación está alrededor de 1 o 2%. Entonces, esta idea de que el déficit por sí mismo va a causar una inflación y un hecatombe no es cierto. Mira nomás, el dólar está en 3.30 y algo. Entonces, ¿de qué manera ese déficit puede estar afectando al contrario? No está afectando a la economía nacional. Es más, el consumo se ha restringido. Se nota un descenso en el consumo, en el gasto. De manera que yo no vería por qué esta alarma del déficit, salvo pues un fanatismo ya ideológico que diga que todo déficit es malo por definición. A ver, el déficit es malo cuando no se gasta bien, pero si el déficit está orientado a los sectores menos favorecidos para que consuman más, no necesariamente es un problema. Claro, el gran tema es que el déficit ocurre con deuda, ¿no? Y la idea es tener deuda controlada. Pero en este caso, hablando de las cifras, Daniel, como te decía, el año pasado 3.5 y este año vamos 2.4. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿No han recortado gastos? No. ¿Y qué ha hecho que el déficit sea más chico? No hay un ingreso por exportación, sobre todo en minerales. Entonces, lo que viene diciendo el Consejo Fiscal es lo siguiente. Está bien, se ha achicado el déficit porque tiene más ingresos. ¿Qué pasa si caen el precio de los metales? Entonces, yo lo que diría es, ¿qué tan factible que en 2026 se caiga el precio de los metales? Y creo que no hay ningún elemento físico para decir que eso va a ocurrir. Por eso es el tema de discusión. Yo no veo ninguna, así como está la economía internacional, aunque no esté en su mejor momento, pero no veo ningún peligro de que se caiga el precio de los metales. Al contrario, te diría, el oro va a seguir subiendo en la medida que el dólar se siga debilitando. La demanda china no parece que vaya a ceder de cobre. China sigue creciendo cerca de tasas cercanas del 5%. Entonces, ¿por qué tantos saltos si el suelo está parejo, como dicen, ¿no? Pero me reafirmo en esto ahora.
una pregunta que, ¿por qué tienen que cubrir siempre el déficit con deuda? Esa es otra pregunta que habría que hacerse. Porque, a ver, en Estados Unidos hay una nueva economía ahora que están desarrollando que le llaman nueva política económica, que al contrario favorece al déficit y dice que el déficit no tiene en realidad ningún impacto negativo. Menos en una economía, como digo, que no está creciendo a tasas peligrosas, me refiero peligrosas para la realidad peruana, sino incluso en cierto estancamiento. Yo creo que en ese contexto un déficit no te va a hacer ningún problema. Y no sé, Consejo Fiscal, qué argumentos tenga, salvo ese que me dice que no le veo ninguna posibilidad, ¿no? Su argumento, Daniel, es: se puede caer lo que son los metales y viene el hecatombe. Eso es lo bueno. Pero yo veo, ¿sabes qué? Un afán protagónico de los personajes del Consejo Fiscal. Eso es lo que veo. Pero cuando ves tú el liderazgo del Consejo Fiscal, su presidente, Alonso Seguro, la pregunta es: cuando se fue, ¿cuánto dejó de déficit? La respuesta es precisa: 2.3. ¿Y qué estamos hablando ahora? 2.4 a 2.2. Entonces, ¿qué tanto hablamos? Si este fue 2.3. El gobierno de Humala recibió superávit fiscal. Cuando esta Castilla, hasta que se va, convierte el superávit en déficit. El déficit era 0.25. 0.25. Alonso entra en 2014, se va el 16 y deja 2.3. Oiga, si dejó 2.3 y luego el 2.2 y el 4, ¿qué tanto el Benito hace? Busca un fondo protagónico. Creo que por ahí va el tema. Exactamente, pero el laberinto podría ser, como te digo, por razones ideológicas o políticas, porque, a ver, si se cae el precio de los minerales el próximo año, digamos que fuera una caída catastrófica, no es el déficit no va a ser el problema van a ser los ingresos del tesoro, definitivamente. Pero ese es el problema de depender de solamente las materias primas para financiar el presupuesto, pues ese es un riesgo que se está corriendo. Eso es lo que está generando lo que ya están calificando en otra parte como la enfermedad holandesa. Ya estamos en la enfermedad holandesa, dependiendo casi en su gran mayoría el presupuesto de los ingresos de los metales. ¿Los metales van a bajar en algún momento? Seguramente sí. No es solamente que los metales bajen, el problema es cómo se pensa esa caída con otra actividad económica que no se ve en el horizonte, ¿no? Que es lo peor, ¿no? Porque digamos, generar valor agregado no es un tema que se hace de la noche a la mañana. Y lamentablemente acá, durante 35 años no hemos hecho nada al respecto. Nos hemos quedado exportadores, primeros exportadores, en eso quedamos. Lo que a mí me preocuparía, como te digo, es que primero que la inflación esté cayendo, porque que la inflación caiga a nivel de 1% es un muy mal síntoma de que la actividad económica no se está moviendo. El precio del dólar es otro indicador de que la economía no se está moviendo, de que por más que digan es que el dólar se está depreciando en el mundo, eso no es motivo para que en el Perú la moneda nacional también se aprecie. Ese es un exceso ya de ideologización de la economía. Pero yendo al tema de qué puede pasar en el supuesto de que algún día se caiga el precio de los minerales, que seguramente será así, ¿qué lo reemplaza? Mira, el valor agregado industrial en el Perú está entre 11 y 12%. Muy poquito, no hay industria, es muy poca industria que hay. En los países con un nivel industrial importante, ese índice está en 38%. Entonces, ahí está el problema, pues, porque ahí en la industria es donde se genera el empleo, donde se genera el consumo, donde se genera el crecimiento. No es solamente en los sectores primarios, pero no sé, eso es bien difícil que eso se entienda, porque aparentemente, ¿no? Porque ya se debieron tomar medidas para ir hacia otro modelo hace mucho tiempo, pero se insiste con lo mismo y las consecuencias ya las estamos viendo, ¿no? Sí, pues lo que yo decía, ¿no? 35 años como modelo primario exportador.
Exacto. sin cambiar, ¿no? Y con la industria, que tiene un componente importante de los ingresos de dólar, también es una actividad muy primaria, ¿no? Al final significa cultivo, cosecha, congelado y exportación. Exportación Un valor agregado. y Y cuando salarios bajísimos. hablamos del déficit, parece que se olvidan de un tema. El tema, digamos, del beneficio tributario renovado a los exportadores, que tenían 20, se iba a 29,5, ahora son a 20, cosa que no tiene retroeconomía. Eso es el impacto del déficit. Sí, claro. Pero el déficit se produce porque los ingresos fiscales son muy bajos, porque la informalidad es muy alta, porque se depende básicamente de un solo sector. No hay actividades que generen más impuestos, más empleo, más consumo, etcétera. O sea, el déficit en el Perú va a ser inevitable, salvo que el Estado reduzca más sus prestaciones, que ya son bastante bajitas, de manera que no está por ahí el problema. Yo no veo por ahí el problema. El Consejo Fiscal tendrá que decir algo siempre, pues seguramente. Para eso están, pero no creo que lo que estén diciendo sea lo correcto, ¿no? Su declaración del Consejo más que técnica es política. Claro, y otro tema es, ya el Consejo Fiscal, ¿quién le hace caso? Yo creo que nadie le oye al Consejo Fiscal. Han perdido peso porque su opinión de hace tiempo, que es opinión política y no técnica. Yo está replicando eso. Exactamente. Tenemos que ir a un corte, César, regresamos enseguida. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Frontera Crítica Podcast. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y actívate la campanita para no perderte nada. Recuerda darle like, comentar y compartir este video. También estamos en Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Ok, César, regresamos y en medio de lo que hablábamos se presenta este panorama preelectoral cada vez más intenso. Keiko se vuelve a presentar, bueno, no es sorpresa para nadie, pero ya oficialmente parece que se vuelve a presentar, ¿no? Ahora con más es lo mismo, ¿no? Se ahoga la reta de primer vicepresidente. O sea, es la réplica de la política actual, de la función actual del fujimorismo. Y es un interrogante. Y de haber salido del juicio cócteles por obligarse del tribunal Constitucional, ¿cómo lo ve Daniel? ¿Favorece la candidatura o se convierte en un lastre? ¿Cómo se maneja eso en campaña? Yo creo que, a ver, me parece que todo el juicio que se armó alrededor de Keiko Fujimori no tenía me parece, no tenía la solidez necesaria para llegar a un final que era el que ellos esperaban. Y al no haber llegado a eso, creo que la ha favorecido, ¿no? Porque le abre las puertas para volver a presentarse, pero en mejores condiciones que las que ella pensaba hacer seguramente. Desde el punto de vista del elector, ¿cómo editó el elector? ¿Es un favor del Tribunal Constitucional? ¿Así lo ve porque es un tribunal elegido por su fujimorismo? ¿Así lo ve el elector o cómo crees que lo vea? A ver, yo creo que en el contexto actual del Perú lo que pase con Fujimori es muy limeño, muy local. Yo sigo pensando que la elección que viene va a ser una nueva sorpresa. Ya se ve que el Perú ahora está más dividido que antes. El sur, la provincia, etcétera, tienen otra posición más activa, más luchadora, si quieres, y por ahí va a aparecer otro candidato. Yo no sé si Keiko o López Aliaga con sus propuestas mileístas van a tener mucho éxito. Y como está pasando desde hace tiempo en el Perú, aparecerá un outsider que al final puede ser el que se vuelve a imponer. No lo veo tan fácil. Claro, las encuestas pueden decir que los que ellos preguntan son o las que la gente opina, porque no tiene mayor conocimiento de quiénes son los candidatos, serán los favoritos, pero ya de decir que en el Perú las encuestas tienen alguna importancia en el mundo en general, es un fenómeno que no depende solamente de las encuestadoras. El público ha aprendido a no responder lo que realmente piensa.
De manera que es lo El complicado. público, Daniel, el 50% no sabe a quién va a votar, No para sabe, que el principio se lo cuente. Muy así el 50% del electorado no sabe por dónde va. Con lo cual es. pasa cualquier cosa en el camino. Va a pasar cualquier cosa en el camino, sí, Ahora, ¿cómo ves a Battles? Hoy he leído un semanario que hasta la candidatura de Battles está en peligro, porque es una primaria y va a competir con César Convita, y de repente le gana la primaria. ¿Ves avanza país con alguna posibilidad electoral? no, no, yo creo que esto que estamos viendo justamente es parte del deterioro político que se viene produciendo desde hace la misma cantidad de años que tú mencionaste, ¿no? Porque ya no hay partidos políticos y hacer política sin partidos políticos, salvo clubes que se forman para las elecciones o partidos de muy poquita duración, lleva a que cualquier persona se crea en condiciones de ser presidente. Ya no pasa por un proceso de elección interna en su partido que se supone coge al mejor y al más preparado. Ahora cualquiera se lanza, consigue firmas y ya es candidato. Bueno, pero la desaparición de la política realmente también es una consecuencia de este proceso económico, ¿eh? Porque esto se está dando en todo el mundo también. Las políticas se van debilitando, los políticos se van debilitando, van apareciendo estos personajes que insospechados de poder tener alguna capacidad para gobernar, pero por ahí, por ahí obtienen votos porque la gente tampoco toma demasiado en serio las elecciones, salvo en otras partes, ¿no? Que fue el fenómeno Castillo, pues. Por el caso, por ejemplo, del sur andino, el centro andino y el norte andino. Estamos hablando de Puno, Cusco, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica. Son sitios donde la derecha no entra. No entra, pues, no entra. Y ahí la gran interrogante, ¿quién es el candidato que entre ahí? ¿Quién será el candidato? No sé, seguramente ni ellos lo saben, pero aparecerá de la misma manera que van apareciendo en Lima candidatos, ¿para qué los nombramos que no tienen ninguna calidad para ser aspirantes a presidentes? Aparecerán en estas regiones, pero incluso con más justificación, porque pues, tal vez sean populares en sus sitios, cosa que aquí no sabemos. Y cuando se llega a las elecciones, pues nos damos con las sorpresas y las explicaciones de corte de otro tipo, pero no sé, yo creo que incluso sería muy temprano para ir haciendo predicciones de este tipo, ¿no? Digo, de otros. Pero no sé qué dicen las encuestas, de todas maneras sería un dato interesante conocerlo. Tú hablas de los partidos, también. Y un tema completamente atípico que está pasando en el APRA. 12 precandidatos luchando por ser candidato. Eso también demuestra un desorden enorme. En tu propio partido todo se queda presidencial. Claro, pues ese es que eso yo creo que ese es un síntoma de deterioro, ¿no? Cuando mucha gente cree que puede manejar un país cuando a lo mejor ni siquiera pueden administrar una bodega, algo malo está pasando. No estoy siendo peyorativo, es que la verdad, administrar un país es lo más difícil que hay. Pero cuando tanta gente se cree capacitada, es que algo malo está pasando, no se está tomando en serio o pasan otras cosas. No lo sé, yo creo que va a ser un proceso complejo, con los resultados van a ser difíciles. Ojalá que no se vayan produciendo pues otro tipo de acontecimientos. Ahora del APRA me llama la atención, el APRA ya había fallecido, ha resucitado con aparentemente bastante fuerza. Si son 12 los candidatos, ahora no sé si será que todos los miembros quieren ser candidatos. Y es un O alguna estrategia de unos candidatos fuertes tratar de debilitar a alguien que está aparentemente favorito, puede ser. No parece casualidad que tengo 4 candidatos, de esa mañana aparezco 8 más. Esa estrategia de alguien, ¿no? Para Pero evitar. ¿quiénes podrían ser los candidatos del Castillo? El de Castillo Molde es uno, ¿verdad? Que con la hija de García 2, Enrique Valderrama es 3. Yo creo que ahí está la lucha. En 4 está García Oleca.
y para boicotar. Por ahí va. Si me preguntas un pronóstico, estaría de Velázquez, Valderrama y del Castillo. Ahí está la lucha. El gran interrogante es el que gane. Va a recibir el apoyo del resto. Yo creo que no. No, eso ya se terminó. Pero ¿qué diferencia ideológica o económica, por ejemplo, en la perspectiva económica tienen estos candidatos? Porque pareciera que son lo mismo. Velázquez y Jorge Castillo es una línea de derecha. Valderrama más. Fujimori, acuérdate, por lo menos de Castillo apoya a Fujimori abiertamente. En la última. ¿Cómo se llama? Valderrama está algo mal, la rama primigente, centro izquierda. Hay una pelea ahí. Pero Velázquez y Jorge el Castillo van por la derecha. Por ahí va. Bueno, ya veremos qué ocurre. Falta un mes. Y PPK, la sorpresa. PPK candidato al Senado con Fidel Molinelli. Y López Aliaga va al Senado también por su partido. Eso es sorpresa. O sea, Fiorella Molinelli, que la tuvimos aquí. Claro. Todo el mundo va por su club para asegurar un salario, o poder en todo caso. Y la popularidad de López Aliaga sigue, o la aceptación, o como se llame, sigue importante. Bueno, es el que más se mueve en Lima. Aparentemente es el primero. Me sorprende Luis Carlos Álvarez y el hermano de Martín Vizcarra. Sí. Yo no sé si eso es real o no, ya veremos en el tiempo, pero a mí me sorprende mucho Luis Álvarez y Vizcarra, porque yo no tenía en el radar. Bueno, en el radar no tenemos seguramente al que será el próximo presidente, un poco en la línea de lo que hablábamos. Castillo no existía, Daniel, hasta la última semana. Exactamente, pues Castillo no existía, por eso digo, es muy probable que se repita el fenómeno, ahora incluso porque han habido marchas, han habido más protestas, ha sido más activa la participación de las provincias o de las regiones, como se quiera, y es muy probable que el candidato que aparezca incluso sea más preparado que lo que fue Castillo, que fue un poco improvisado. Pero esto lo vamos a ver en poco camino. Faltan, digamos, hasta abril, faltan 6 meses, que para política es una eternidad. Una eternidad. Seguiremos hablando del tema, César, así llegamos al final del programa. Volvemos la próxima. Chao. Chao.